Buenos días, viajeros. Hoy vamos a hablar sobre los rituales, porque nos estáis preguntando mucho por qué en nuestros retiros de formación no realizamos ningún tipo de ritual. Nos podemos preguntar de dónde vienen los rituales. Y los rituales vienen de nuestros ancestros. Y nuestros ancestros, con sus creencias, con su grado consciencial, con su manera de ver la vida, necesitaban de ciertas ceremonias, ciertos rituales para llegar a un estado alterado de consciencia. Pero en la actualidad no es necesario. ¿Qué sucede cuando una persona llega a un estado alterado de consciencia? Lo primero de todo es que su frecuencia respiratoria se modifica, pudiendo llegar incluso a apneas muy prolongadas. Otra de las cosas que sucede es que la frecuencia cerebral disminuye también. Cuando estamos en alerta, nuestra frecuencia cerebral es beta, que oscila entre 13 y 30 hercios. Pero en un estado alterado de consciencia puede llegar a frecuencia delta, que es entre 1 y 3 hercios. Otra de las cosas que sucede en el físico es que nuestra frecuencia del líquido encefalorraquídeo también disminuye. Cuando estamos en alerta, nuestro líquido encefalorraquídeo oscila entre 6 y 12 hercios. Y en un estado alterado de consciencia baja por debajo de 4. Y otra cosa que sucede, muy interesante, es que nuestras esferas mentales también disminuyen su ciclo. Entonces, todo esto, ¿es necesario realizar algún tipo de ritual o de ceremonia para conseguirlo? No, se puede conseguir de una forma natural. Lo que pretendemos desde la facilitación de pulso de campo es naturalizar estos estados alterados de consciencia, para que no sean alterados precisamente, para que nuestro ciclo del líquido encefalorraquídeo esté por debajo de 6 siempre, para que nuestra respiración sea siempre suave, para que nuestra frecuencia cerebral no esté en beta constantemente, no esté nuestro cerebro como una lavadora, esté cada vez más baja, incluso en delta, entre 1 y 3 hercios, ¿por qué no? Con acceso al supraconsciente constante, en un estado de consciencia elevada, no voy a decir iluminación, constante. Y eso se puede realizar de una manera natural. ¿Por qué no realizamos ningún tipo de ritual para conseguir estos estados alterados de consciencia? Lo primero, porque si nosotros utilizamos algo externo para conseguir ese estado, si no tenemos eso externo, no vamos a conseguirlo y entonces no lo vamos a naturalizar. No vamos a conseguir que sea nuestro estado natural, porque nuestro estado natural no es estar en alerta constante. Nuestra mente concreta eso pretende, pero es nuestra mente abstracta la que tiene que gobernar. Y nuestra mente abstracta no funciona en frecuencia beta, funciona en frecuencia delta. Entonces, si queremos naturalizar, ver de una manera natural, ese estado alterado de consciencia, para que no lo llamemos más alterado, sino que nuestra consciencia poco a poco sea más elevada, nuestro grado consciencial sea cada vez mayor y vayamos entendiendo mejor las cosas, no creemos que sea necesario tener algo externo para ello. ¿Que queremos realizar un ritual? Fantástico, es una opción. Nosotros no estamos en contra de los rituales. Lo que estamos en contra es de que los rituales nos gobiernen, que para yo poder acceder a ese estado alterado de consciencia, que poco a poco me va elevando mi consciencia natural, que ya los picos de elevación de consciencia cada vez sean menores, porque mi consciencia poco a poco va subiendo, no necesito nada externo, porque si lo externo me hace llegar, sí que me hace llegar
a ese estado alterado de conciencia, en el momento que dejo de realizar eso externo, sea el ritual que sea el cántico que sea, el tambor, el rezo o lo que sea, no voy a conseguir. Y si no consigo llegar a ese estado alterado de conciencia de una forma natural y sencilla, porque nosotros somos eso, al final voy a estar supeditado y mi mente concreta me va a tener atrapado ahí. Me va a tener atrapado ahí porque va a necesitar o va a hacerme creer que necesito de ese ritual, de ese tambor, de ese cántico, para poder tener una visualización, para poder tener una canalización. Y no es necesario. Tenemos que naturalizar poco a poco, a través de la práctica, evidentemente, pero poco a poco y de una forma autónoma y natural, llegar a esos estados alterados de conciencia, para que poco a poco no sean alterados, para que poco a poco mi conciencia sea más elevada. ¿Para llegar a dónde? A ningún lado, simplemente para que mi conciencia poco a poco sea más elevada, para que mis entendederas se vayan modificando, para que mis creencias se vayan cayendo, porque yo no puedo hacer que una creencia desaparezca si mi estado de conciencia no se eleva. Es imposible. Y si entro en el juego de los rituales, de las ceremonias, del meterme en una habitación a oscuras, en meditación para que mi estado se altere, si lo hago así, no voy a poder hacerlo de una forma natural. Por eso, desde la facilitación de pulso de campo, abogamos por hacerlo de una forma natural y sencilla, porque es natural. No tenemos la necesidad de hacer nada externo, simplemente lo que necesitamos es naturalizar que puedo llegar a un estado alterado de conciencia en el momento que lo desee. Y si lo voy haciendo paulatinamente todos los días, mi conciencia al final se elevará poco a poco. O no, o podemos tener unos picos importantes de elevación de conciencia, pero no le tengo que dar el poder. Eso es nuestro sentir. No tenemos que darle el poder a nada externo, a nada ni a nadie, ni al ritual ni al chamán que lo realice. Me da igual que le dé el poder a una persona que a un ritual, porque entonces el poder lo estoy perdiendo yo. Y no tenemos que perder ese poder nunca. Lo que tenemos que hacer es poco a poco empoderarnos. Y ese poder lo vamos a conseguir naturalizando el llegar a esos estados alterados de conciencia. Este es nuestro sentir. Si queréis una formación llena de rituales, la facilitación de pulso de campo no es para vosotros. Si queréis naturalizar poco a poco esos estados alterados de conciencia y al final ni siquiera llamarlo así, porque no será un estado alterado de conciencia, será mi conciencia en elevación constante, que eso es lo bonito. Entonces la facilitación de pulso de campo sí es para vosotros. Viajeros, nos vemos en el siguiente vídeo.